Bienvenidos al podcast de Visionari. Inauguramos este podcast con una presentación de un último artículo que hemos publicado sobre la utilización de la realidad virtual en la recuperación de pacientes con estereopsis baja. Hoy, en este primer podcast, nos acompaña Teresa Calderón, optometrista en el Hospital de Mieres, en Asturias. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con todos y todas hoy. Bueno, pues el artículo del que vamos a hablar hoy se titula Efectos del aprendizaje perceptivo mediante ejercicios de realidad virtual, en ejercicios binoculares de realidad virtual en pacientes con baja estereopsis. Es un estudio piloto y está firmado pues por Teresa Calderón, también por Irene Sánchez Pavón, que es optometrista y profesora de la Universidad de Valladolid, Juan Portela, optometrista que todos conocéis en la Clínica Beguira en Bilbao, y por mí mismo, Santiago Martín. No me he presentado al principio, yo soy profesor en la Universidad de Oviedo y bueno, pues junto a Juan Portela pues soy fundador de este proyecto de Visionari. En este artículo que hemos publicado muy recientemente, en el mes de enero, tú, Teresa, te encargaste del reclutamiento junto a Irene Pavón. ¿Cuántas personas participaron en este estudio y cuáles eran los criterios de inclusión? Bueno, en el estudio, al final, que como bien has dicho es un estudio piloto, participaron 9 personas voluntarias y todos ellos eran personas adultas. 2 tenían una anisometropía, 1 tenía una ambliopía mixta y 6 tenían estrabismo, 3 esotropias intermitentes y 3 endotropias. Todos compartían la ausencia de estereosis medible en puntos aleatorios, que es como realmente hablamos de estereosis verdadera, ¿no? Y que medimos con el test de Random Dot, el de Stereo Acuity Test. Esto es bastante interesante porque en 2018 Juan Portela y yo mismo publicamos un artículo que se titulaba A Random Dot Computer Video Game Improves Stereopsis. Fue el motivo de la tesis de Juan, donde demostramos que era posible recuperar la estereopsis, pero como criterio de inclusión, la situación inicial, estos voluntarios tenían que tener cierto grado de estereopsis de puntos aleatorios. O sea, demostrábamos que mejoraban a través del entrenamiento, pero necesitábamos que tuviesen percepción de puntos aleatorios al principio. Lo que allí fue un criterio de inclusión, aquí parece que es un criterio de exclusión. O sea, aquí partimos de pacientes que no ven en puntos aleatorios. Bueno, efectivamente, y es que es muy interesante cuando tenemos pacientes que nunca han tenido esteriosis o que cuando las medimos actualmente no tienen esteriosis, pero están fusionando, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Cuando ponemos un prisma y permitimos que ese paciente esté fusionando en ese ángulo de desviación, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar y generar esa esteriosis? La respuesta es utilizando un entrenamiento de percepción de la profundidad y utilizando inicialmente contornos. Visionari ya había publicado en este sentido un artículo en 2021, creo recordar, utilizando el juego de Halloween. Y este trabajo participaste tú y yo creo que estabas en la Universidad de California, en Berkeley, si no me equivoco. Así que yo creo que si lo cuentas tú seguro que está mucho más claro. Bueno, pues sí, fue mi primer trabajo con Denis Levy en la Universidad de Berkeley. Se titulaba Scaffolding Depth Cues and Perceptual Learning in Virtual Reality to Train Stereo Vision, una prueba de concepto, un estudio piloto también. Bueno, en aquel estudio fue el primero que hicimos en realidad virtual y trabajábamos con el juego Halloween. En el estudio actual del que estamos hablando Teresa y yo hoy, estamos utilizando el juego Isla Pirata. En Halloween, la idea central del trabajo fue utilizar lo que en inglés llaman cue scaffolding, es el andamiaje de las señales de profundidad. Nosotros percibimos la profundidad no solo gracias a la estereopsis, hay otras señales de profundidad como la perspectiva, la oclusión, el paralaje por movimiento, ¿no? En el juego de Halloween lo que hacemos es ir desmontando todas las señales de profundidad para que el paciente al final tenga que confiar en una única, que es precisamente la estereopsis, ¿no? La estereoagudeza.
Esa fue la gran aportación de Halloween. Pero bueno, había una diferencia. No había posibilidad de ajustar el contraste, el ratio de contraste que llamamos entre ambos ojos. No podíamos penalizar al ojo director con un contraste más bajo y fortalecer, por así decirlo, al ojo amblíope con un contraste más alto para asegurar binocularidad. Por eso, en el artículo con Halloween, este artículo con Denis Levy, el criterio de inclusión no era tan rígido. Es verdad que había algún paciente que no percibía estereopsis de puntos aleatorios, estereopsis global, pero la mayor parte de ellos sí tenían estereopsis global. Claro, y es que Isla Pirata, que es el juego con el que hemos realizado este estudio, es el único que dentro de los juegos de Visionary utiliza los resultados del test de dominancia, o sea, de esa rivalidad en el contraste, para trabajar esa rivalidad, ¿no? y promover esa fusión. ¿Es así? Es así. Vamos a ver. Tradicionalmente, para levantar una supresión, pues en un sinoptóforo pues podemos jugar con la luminancia. Podemos apagar uno de los ojos, digamos la retroiluminación de la diapositiva. Podemos incluso disminuir la luz en el ojo director y mantener la luz más alta en el ojo amblíope. Esto es lo que haríamos en un sinoptóforo tradicional. Pero las investigaciones demuestran que el concepto de luminancia no es el mejor para reequilibrar la visión binocular. Es el concepto de contraste. Pero manipular el contraste en un sinoptóforo tradicional no es posible. Sin embargo, en un sinoptóforo computerizado, como es el Visionary VR, sí podemos hacer esto, podemos manipular el contraste. Entonces, en 2020 publicamos junto a Levy un artículo que se titula Evaluación de un test de imbalance, dicen en inglés, de desequilibrio binocular en un sistema de realidad virtual, ¿no? Lo que hacemos es encontrar el punto de equilibrio donde vemos que el ojo director no suprime la imagen del ojo amblíope, y de hecho al presentar dos imágenes con rivalidad se genera confusión equilibrada. El paciente no sabe si está viendo con el ojo director o con el amblíope. La mitad de las veces responde con uno, la mitad de las veces con otro. En esa situación hablamos de visión equilibrada. Cuando un paciente tiene de forma natural, no tienes supresión, el ratio, que es la unidad que utilizamos para medir ese grado de desequilibrio, es unidad. Sin embargo, cuando tiene la visión desequilibrada, en el caso de una ambliopía, especialmente en un estrabismo, pues puede necesitar un ratio a lo mejor hasta de 12, que significa que tiene 12 veces más necesidad de contraste en el ojo amblíope que en el ojo director. Claro, y es que sin esa compensación entre ambos ojos, el paciente no es capaz de percibir binocularmente las imágenes. Normalmente lo que pasa es que hay una supresión y por lo tanto es bastante difícil que perciba en 3D porque no consigue esa fusión. Ni siquiera percibir los estereogramas de contorno, que es como empezamos inicialmente a trabajar siempre la estéreo. El ratio de contraste, que es, como bien has dicho, como una medida de la profundidad del escotoma de supresión, es mucho más alto, por supuesto, en los estrabismos que en las anisometropías, como que creo que bien has apuntado. Y más aún si lo que tenemos es una desviación constante en el tiempo, y es decir, que la adaptación sensorial lleva mucho más tiempo en esa persona, que si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que tienen una supresión intermitente. En nuestra muestra, los dos voluntarios de más edad, que ambos tenían estrabismos, ambos constantes además, mostraban precisamente lo que acabas de comentar, un ratio de hasta 12 unidades, cuando, como bien has comentado, lo normal en una persona que no tiene ningún problema de supresión es que se presente un ratio de unidad. Pero sobre este tema de rivalidad tú has hecho muchas cosas, ¿no? con este test de contraste, y a lo mejor, bueno, puedes todavía contarnos alguna cosita más. Bueno, la verdad es que es el tema para mí que más disfruté en mi estancia en Berkeley, no solo con Denis Levy, sino con su compañero Jan Dean, que desarrolló la idea al final que dio lugar al test que implementamos, ¿no? Es curioso que si un paciente tiene una supresión elevada, pues no tiene binocularidad y por lo tanto difícilmente va a tener estereopsis. Sin embargo, cuando conseguimos levantar esa supresión hasta un cierto nivel, todavía manteniéndose un desequilibrio binocular, y el paciente empieza a percibir en 3D, empieza a percibir puntos aleatorios o contornos, la estereopsis más fina ocurre no cuando estamos compensando el desequilibrio binocular, sino cuando mantenemos el ratio como unidad.
Es una paradoja, ¿no? Uno esperaría que si la visión está perfectamente equilibrada, gracias a jugar con el contraste, la estereopsis fuese máxima. Pues no es cierto. En el momento que ya hay algo de estereopsis, conviene quitar el sistema de reequilibrio vía contraste de la binocularidad, porque entonces la estereopsis es la más alta. Bueno, y como estamos hablando del juego de Isla Pirata, ¿hay alguna otra cosa nueva en este diseño de este juego del que estamos hablando que hayas incorporado? Bueno, pues el último detalle que también me parece muy interesante es que hemos tenido en cuenta una propiedad a veces olvidada. Cuando tenemos un test de contornos, por ejemplo, para distinguir la profundidad entre dos objetos, la separación entre los dos objetos es importante. Si los dos objetos están muy separados, resulta bastante difícil de discriminar cuál está delante y cuál está detrás. Si están más juntos, se facilita. Y hay un óptimo, hay una distancia angular entre ambos que es la que da el óptimo. Esto se incorpora al juego de Isla Pirata. Y bueno, la otra característica pues es la ya dicha, que estamos trabajando en realidad virtual. Yo sé que a ti, Teresa, lo de la realidad virtual te encanta. Bueno, sí, es muy interesante todo esto que nos cuentas de cómo percibimos, ¿no? Y de cómo trabajar la estereosis. Y es muy interesante porque aquí, además, en la realidad virtual, como dices que me encanta porque la realidad virtual lo que nos permite es un poco engañar al cerebro, ¿no? En terapia visual, precisamente lo que hablamos, estamos entrenando desde la percepción visual, ¿no? Desde el cerebro. Y si conseguimos entornos en los que el cerebro sea más plástico, se deje más moldear o dirigir, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, lo que nos permite la realidad virtual respecto a un entrenamiento en campo real es que es muchísimo más rápida y llegamos al mismo punto en muchísimo menos tiempo. Por eso me chifla. Pues volvemos ya un poco al tema del estudio. ¿Cuánto tiempo duró la intervención y en qué consistió? Bueno, pues esto es bastante sorprendente porque solo estuvimos 2 semanas, unas 8 o 10 sesiones de media hora cada una y en total fueron menos de 5 horas totales. En realidad estábamos un poco probando cuánto tiempo el cerebro necesita ser estimulado para generar ese cambio, ¿no? O al menos ese primer cambio. Y bueno, pues eso, 5 horas nada más. Bueno, pues creo que esto es muy relevante, ¿no? Entiendo que en 5 horas, un periodo muy corto a lo mejor para resolver, pero sí en el estudio tuvimos efectos significativos en tan poco tiempo. Y digo que es relevante porque en estudios previos, pues el esfuerzo que se les pedía a los voluntarios era muy superior. En el caso del paper de Halloween que comentaba antes, pues los voluntarios estuvieron trabajando entre 35 y 40 horas. Las sesiones eran de 1 hora diaria. A mí la verdad me daba un poco pena de ellos, ¿no? Pero bueno, es como se planteaba, ¿no? Allí en California, bueno, pues las cosas se hacen de otra manera y efectivamente a los voluntarios se les pagaba. Bueno, pues si te parece, Santiago, vamos a hablar de los resultados del estudio. De 4 de los 9 pacientes que entraron en el estudio consiguieron una estereoagudeza en puntos aleatorios. Incluso un quinto percibía esos puntos aleatorios aunque no reconocía la forma. En terapia visual sabemos que inicialmente, cuando trabajamos la estereosis, en puntos aleatorios empiezan a haber bultos, ven donde hay y no hay, pero no son capaces de definir exactamente la forma de los test. Entonces, uno de ellos consiguió, con ese tiempo de tratamiento, percibir puntos aleatorios. Por otro lado, todos, salvo los 2 pacientes de mayor edad, que ambos tenían estrabismo, mejoraron la estereosis local, tanto en cerca como en lejos, de forma estadísticamente significativa en su conjunto. Partimos de 4 pacientes que no tenían nada en lejos de estereosis local y 2 lo consiguieron, y 3 no tenían nada de estereosis local en cerca y 1 de ellos lo consiguió. Respecto a otros resultados de binocularidad, como por ejemplo el test de Ward, también hubo una mejora significativa. Al principio, solo un paciente tenía fusión estable de en lejos y después de la intervención 5 pacientes consiguieron fusión, viendo 4 luces de Ward. Hay otros datos interesantes que también se registraron, ¿no? Y fue, por ejemplo, los datos en las reservas fusionales. Y hubo una mejora significativa, en concreto en el punto de rotura en convergencia, y también hubo una mejora
y esto es de lo que veníamos hablando antes, en el ratio de desequilibrio binocular, reduciéndose en el conjunto del grupo ese ratio de desequilibrio entre ambos ojos. Y bueno, esto desde el punto de vista clínico es lo que podíamos medir, ¿no? Pero además el propio juego también tiene sus datos, recoge datos de mejora. Es así, ¿no? Sí, nosotros, los juegos son juegos, ¿no? No están diseñados como test. Lo que están diseñados es para retener la atención del paciente y lograr pues esa repetición necesaria para que haya un aprendizaje perceptivo. Pero siempre procuramos que el juego registre cómo evoluciona el paciente en el desempeño de la tarea, ¿no? La tarea aquí era similar a imaginaros los círculos de Wirth, pero que el círculo central, el pequeñito, lo tengas que posicionar tú. O sea, lo puedas mover hacia adelante o hacia atrás, incluso de izquierda a derecha y arriba a abajo, y lo tengas que poner dentro del círculo grande, hasta que estén a la misma profundidad, ¿no? De hecho, podría ser que nosotros registramos el error en ese posicionamiento y lo expresamos en segundos de arco, pero el error teórico podría ser 0. De hecho, cogimos a unos voluntarios, en principio con visión normal, después de una revisión clínica, optométrica, y esos 5 voluntarios nos dieron cuál es el error medio que se comete con este juego de Isla Pirata, que resultó 43 segundos de arco. Esto también es debido a las características del dispositivo, ¿no? Entonces, registramos la mejora de ese error en todos los voluntarios durante el tratamiento, ¿no? Y pudimos tratar incluso las gráficas de cómo durante esas 5 horas de tratamiento pues iba reduciéndose ese error de posicionamiento de un círculo dentro de otro, ¿no? De una marca dentro de la diana. Entonces, los resultados realmente ha sido muy interesante poder estudiar durante el tratamiento cómo evolucionaba esto, ¿no? La mejora que se reflejaba allí. En fin, los resultados creo que para un estudio piloto han sido muy prometedores, pero es un estudio piloto, sin grupo de control, poca población. Como optometrista clínica, Teresa, ¿qué otras conclusiones nos da el estudio? Bueno, pues como aparece en el estudio, hay varias conclusiones interesantes, algunas que ya podíamos intuir, ¿no?, por nuestra práctica clínica, pero que en el estudio, se ratifican, ¿no?, se corroboran. Una de ellas es que cuando el factor ambliogénico no es constante, como por ejemplo en el caso de los estrabismos intermitentes, pues el pronóstico siempre es mejor, entre otras cosas porque es más fácil que las estructuras neurales involucradas en la percepción en 3D estén intactas, aunque se supriman de manera intermitente. Por otro lado, también que el factor ambliogénico, anisometrópico, pues es mucho mejor, que eso está súper estudiado y dicho, que es en el caso de los estrabismos, ¿no?, las mixtas. Y otra cosa muy interesante es el tema de la edad. Ya sabemos que no existe un periodo crítico en el cual sea como el único momento en el que podemos intervenir y que a partir de ahí no hay nada que no se puede recuperar, ¿no? Ya la evidencia científica, pues nos dice que hay plasticidad y que podemos trabajar a cualquier edad. Pero lo que sí que tenemos claro y vemos con este estudio piloto, y que en nuestra clínica también pues vemos cada día, es que en una persona adulta podemos trabajar, pero el tiempo de recuperación, el tiempo de trabajo es mucho mayor. No es lo mismo que trabajar con niños que, pues en 2-3 meses posiblemente tengamos los mismos efectos que si nos vamos a un adulto que a lo mejor pues necesitamos 7, 8, 9 o un año. Bueno, en este estudio es verdad que todos los pacientes eran adultos, pero teníamos 2 que identificamos en el estudio como S5 y S6, con 50 años de edad más o menos, que pues la verdad es que no mejoraron. Estos 2 voluntarios pues tenían estereopsis nula de puntos aleatorios, como todos los del estudio, pero en el caso de ellos 2 pues también tenían estereopsis nula de contornos, tanto en lejos y en cerca. Los 2 tenían endotropia. Y pues eso, no hubo mejora. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, pues si lees el estudio tal cual, lo único que dice que estos 2 pacientes con esas características pues no tuvieron éxito, ¿no? No tuvieron éxito estereoscópico, porque sí que hubo, como hemos dicho, una mejora en la rivalidad, ¿no?, en el ratio de contraste, en la binocularidad. Y también el juego registró una mejora en las horas, ¿no?, el tiempo que jugaron. Pero sin embargo, uno de ellos alcanzó fusión en Wirth, o sea que consiguió fusionar en lejos, o sea que eso ya es algo importante.
Y algo que no aparece en el estudio es que a todos los participantes se les ofreció continuar trabajando con Visionary, o sea, hacerle un programa de terapia con Visionary, y bueno, y no solo con Visionary, pero hacer un programa de terapia para su problema visual. Y bueno, tengo que decir que 2 de ellos siguieron y una de ellas, de estos 2 pacientes tan más complicados, siguió hasta, bueno, mucho tiempo, la verdad, que el tratamiento fue 1 año, y tengo que decir que esta persona tiene agudeza visual unidad, que está viendo, tiene estereosis local y que percibe puntos aleatorios. Actualmente está prismada, no ha hecho cirugía y bueno, ya ha estado trabajando durante mucho tiempo. Lo que más me llama la atención son las señales de tráfico, que las veo enormes. Parece como que voy conduciendo y me comen las cosas. Y los árboles. Los árboles y las plantas me tienen maravillada. Yo toda la vida quise jugar al tenis y no había manera. Yo parecía que le iba a dar a la pelota y la pelota siempre pasaba o por encima o por debajo de la raqueta, pero por la raqueta yo no le daba nunca. Hasta que ya después de muchos años pues leí que las personas que teníamos estos problemas no podíamos jugar bien, sobre todo a deportes de ese estilo, de pelota, de lanzamientos, y entonces bueno, ya renuncié por completo. Pero bueno, este verano lo probaré. Otra cosa también que siempre me pasó es que a mí me tiraban algo, por ejemplo unas llaves o algo para cogerlo, y yo nunca lo cogía. De hecho alguna vez me dio algún balonazo en la cara y cosas de ese estilo. Y bueno, pues nada, el comentario general era ahí, pues nada, Inés, que es un poco patosa. Conducir también he notado un cambio muy grande porque, sobre todo por la autopista, llevaba ya unos cuantos años, que también creo que motivado a lo mejor pues por un poco de pérdida de visión de cerca y de capacidad de adaptación. Me daba miedo conducir a partir de determinadas velocidades que, bueno, no eran tampoco nada importantes, pues 90 km por hora, 100 km por hora. Y ahora noto muchísima más seguridad. ¿Qué pasa con estos pacientes adultos? Que necesitan estar muy motivados porque las terapias son mucho más largas, ¿vale? Estos datos, bueno, son muy pocos, estamos hablando de 1 en este caso, no en este estudio, pero bueno, en nuestra práctica clínica vemos que es así, que en pacientes adultos se puede, pero que el interés tiene que ser muy grande porque son terapias un poco extensas. Así que sí que recomiendas que se haga terapia visual para recuperar ambliopía en personas adultas, ¿no? Totalmente. Yo la verdad es que le cuento a todo el mundo mi experiencia y claro, hay personas que no lo entienden porque no son capaces de ponerse en el lugar en el que yo estaba, que lo entiendo también, que sea así. Y a veces es difícil transmitir lo bien que se ve. Yo sobre todo lo que destacaría es que parece imposible que con tan poco tiempo al día y algo que es un juego, al fin y al cabo, de ordenador, llegues a hacer las cosas inconscientemente. Pues sí, no cabe duda de que la voluntad, el interés, el esfuerzo es la clave, ¿no? O ha sido la clave en ese paciente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Este ha sido nuestro primer podcast. Ha sido fantástico poder explicaros este trabajo y bueno, yo creo que va a ser el primero de muchos. Muchas gracias por invitarme y bueno, y enhorabuena por esta nueva manera de hacer llegar Visionary a tanto profesionales como al público en general, que entiendo que vamos para todos, ¿no? Os dejaremos el link del artículo junto al podcast para que los que queráis podáis leerlo. Un saludo.